buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Crónica Universitaria. Mi nombre es Silvia Leal y los invito a que no se pierda ni un minuto de este programa porque vamos a contar con la presencia de un investigador muy importante de nuestra máxima casa de estudios. Él es el doctor Juan Plutarco Arcos Martínez. Les recuerdo que nosotros transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y como les comenté hace un momento, que va a estar con nosotros el doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, quien nos va a estar compartiendo todos sus aportes como investigador, así como su experiencia académica y laboral. Démosle la bienvenida. Doctor Arcos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en Crónica Universitaria. Platícanos cómo se siente el día de hoy. Pues estamos muy satisfechos, muy contentos por esta invitación. Muchas gracias por la misma. Y bueno, pues con todo gusto vamos a estar platicando de nuestras actividades que realizamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tareas pues principalmente vinculadas con la docencia, la investigación y algunas tareas que realizamos sobre todo pues para la producción de algunos resultados justamente de estas actividades. Muchas gracias, doctor. Y para que nuestro público lo conozca un poco más, les voy a platicar acerca de usted. El doctor Juan Plutarco Arcos Martínez es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal y doctor en Derecho egresado de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además, especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio. Cuenta con otras 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal Oral por la Universidad La Salle y otra en Derecho Judicial con énfasis en oralidad por el Consejo de la Judicatura Local. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Cuenta con 3 capítulos de libros y ha recibido múltiples distinciones por otras universidades y nuestra universidad, entre las que destaca nombramiento de profesor emérito por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con esta presentación, doctor, ¿qué le parece si damos inicio a nuestra entrevista? Sí, con todo gusto. Doctor Arcos, usted como profesor emérito de nuestra universidad, ¿cómo es que alienta a sus estudiantes a incursionar en la investigación? Bueno, pues realmente hoy día es a veces un poco difícil que sobre todo los jóvenes de licenciatura busquen obtener la titulación a través de una tesis, que sería el producto idóneo como para realizar trabajos de investigación. Pero pues justamente nosotros como profesores, nuestro deber es alentar a los muchachos, a los jóvenes, para que realicen este tipo de tarea. Una de las formas de tratar de estimularlos es que siempre contar con una tesis de egreso va a darles pues un plus a su perfil profesional. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de egresar y buscar una fuente de empleo, hoy día hay que tomar en cuenta que encontrar trabajo pues es algo bastante competitivo. Y una forma de intentar pues ir ahí sumando puntos es decir, bueno, yo me titulé a través de una tesis. Por otra parte, además alienta al muchacho para que incursione en este tipo de tareas, como para que si él decide cursar posteriormente un posgrado, una maestría o específicamente el doctorado. El doctorado tenemos que tener presente que su finalidad básica es habilitar competencias justamente para la investigación. La investigación que por otro lado a veces parece algo muy coloquial el decir soy investigador o me gustaría realizar investigación, pero es una actividad un tanto compleja, donde se requiere disciplina, donde se requiere orden y se requiere sobre todo vocación. Y para ello es muy importante que desde que los jóvenes están en el nivel licenciatura empiecen a sentir aprecio por este tipo de actividades, que no se convierta en algo tortuoso, que no vean la tesis como algo difícil de pasar, sino que lo vean como una manera de ir habilitando esa capacidad justamente en encontrar fuentes de investigación, en capturar información, en analizar ahora sí que la información obtenida y poder hacer ahí propuestas de solución, sobre todo de problemáticas de índole social. Así es, doctor, muchas gracias. ¿Cuáles son los enfoques de aplicación de la investigación jurídica? Bueno, pues también aquí hay que hacer una precisión. Luego a veces cuando se habla de la investigación se puede pensar que cualquier tipo de investigación
debe seguir los mismos parámetros, las mismas técnicas, los mismos métodos. Pero particularmente la investigación jurídica tiene un objeto específico. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues depende en gran medida de la materia en la cual se va a enfocar el trabajo, que puede ser derecho civil, que puede ser derecho penal, que puede ser derecho fiscal, constitucional, etcétera. Pero principalmente la investigación de tipo jurídico lo que busca es encontrar formas de solución de las problemáticas sociales que tienen impacto el derecho. Es decir, lo que se busca es cómo encontrar posibles soluciones a problemáticas de índole jurídico que afectan a nuestra comunidad, como puede ser cuestiones de seguridad, particularmente en el caso de las tareas de investigación que nosotros realizamos, o podría ser, por ejemplo, que citaba el caso del derecho civil o el derecho familiar, pues cómo resolver problemáticas de índole familiar, por ejemplo, cómo fomentar una mejor integración de la familia, cómo evitar esas llamadas familias disfuncionales que pueden afectar a la integración misma de nuestra sociedad, qué es lo que conviene más para el desarrollo de los niños. A veces cuando papá y mamá tienen un conflicto, se sitúan solamente en la problemática que ellos tienen, pero no toman conciencia del daño que le están ocasionando a su propio hijo. Y a veces lo toman como si fuera un campo de batalla para quién se queda con él, no te lo presto porque es mío, etcétera, etcétera. Entonces, las investigaciones de tipo jurídico tratan de abordar este tipo de problemáticas para proponer soluciones. Doctor, hace un momento ya nos estuvo mencionando ahí diferentes tipos de derecho y nosotros en sus estudios encontramos que se ha enfocado en derecho penal y juicio oral. ¿Nos puede hablar de qué tratan estas ramas? Claro que sí, con todo gusto. Pues el derecho penal es una parte de toda ahora sí que enciclopedia jurídica. El derecho penal es una de las ramas que más temor causa, por una parte, a nuestros conciudadanos, por el tipo de castigos que se suelen aplicar, entre ellos el más frecuente, el más común, la prisión. Pero por otra parte también hay que decir que a través del derecho penal se busca brindar solución a uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra propia comunidad, como es los delitos. Y entonces en el campo del derecho penal se analizan diferentes factores. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona cometa un delito? ¿Qué hace que una persona se convierta en un momento dado en un delincuente? ¿Y cómo podemos prevenir el desarrollo de conductas delictivas? ¿Qué podemos hacer para que nosotros como ciudadanos podamos autoprotegernos para evitar ser víctimas de un delito, sobre todo en una sociedad, me refiero a nivel no solamente de México, sino a nivel incluso mundial, donde cada vez más hay muestras de actos violentos? ¿Cómo podemos autoprotegernos? ¿Cómo podemos observar algunas reglas de comportamiento prudente que por otra parte no constituyan una limitación pues a nuestro derecho de autorrealizarnos, de poder ir a una universidad, ir al trabajo y por qué no realizar diversiones sanas? Todo esto pues debidamente, ahora sí que organizado, debidamente estructurado para evitar correr riesgos innecesarios. Esto es en sí lo que suele estudiar el derecho penal, cómo prevenir las conductas delictivas y en el caso de que ocurran, cómo aplicar la consecuencia jurídica que corresponda, que sea más efectiva para que a futuro ya no se sigan repitiendo estos comportamientos. Y el derecho penal va muy de la mano con el proceso penal, que hoy día es de carácter oral. Por eso se suele hablar de juicios orales. Es una forma de que nuestra propia comunidad se entere de qué forma el Estado lleva a cabo el proceso o juicio de una persona cuando ha participado en un hecho delictivo. Las audiencias, al ser orales, también son públicas. Esto permite que haya una presencia de ciudadanos que puedan estar escuchando, que puedan estar mirando cómo se lleva a cabo el proceso digamos, de una persona que ha cometido un fraude o de una persona que ha cometido una violación o una persona que ha cometido un homicidio.
y que les quede claro que el hecho no quedó impune porque hay al final una sentencia de condena. Gracias a que las audiencias son públicas y orales, nuestra sociedad puede en un momento dado verificar si cumple el principio de transparencia, se evita la opacidad y de esta manera pues la ciudadanía puede tener tranquilidad de que cuando uno de sus integrantes ha sufrido un delito, pues se hace verdaderamente justicia. Ese es el propósito, esa es la finalidad. Muy bien, doctor. Hasta este momento ya nos habló acerca de cómo alientan a los estudiantes en la Facultad de Derecho y Ciencias para pues que incursionen en la investigación. Ya también estuvimos tocando algunos tipos de derechos. Es momento de irnos a nuestro primer corte. Invitamos a la audiencia que se quede con nosotros porque al volver vamos a seguir platicando de los mismos temas con el doctor Juan Plutarco Arcos Martínez. Quédese con nosotros que ya volvemos. ¿Sabías que el uso del cubrebocas protege del contagio a personas sanas cuando están en contacto con una persona con COVID-19? Además, ayuda a disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en personas con síntomas. Se recomienda que la población en general utilice cubrebocas de tela. El cubrebocas quirúrgico de triple capa para personas en contacto con casos probables de COVID-19 y el respirador N95 o similar para personal de salud o en atención directa a pacientes con COVID-19. Ya estamos regresando de corte aquí a Crónica Universitaria. Vamos a continuar con esta entrevista con nuestro invitado. Doctor Juan Plutarco, observamos que es autor del libro titulado Introducción al nuevo sistema de justicia penal. ¿Nos puede hablar acerca del Estado constitucional? Claro que sí. Bueno, pues en este libro lo que se busca es, por una parte, pues generar un producto del trabajo de investigación desarrollado. Pero por otra es brindar a los estudiantes, a los alumnos, pues una herramienta de trabajo. En este libro, que es sobre el proceso penal en un Estado democrático, en un Estado constitucional, lo que se expone son principalmente las reglas que deben observarse en el debido proceso o en el juicio justo. Hoy día, si bien es cierto, pues el Estado castiga, incluso con severidad, algunas personas cuando han cometido crímenes graves, como podría ser un secuestro, como podría ser delincuencia organizada, como podría ser homicidios. Por otra parte, les tiene que respetar una serie de derechos básicos, una serie de reglas procesales que son propias de un Estado democrático, de un Estado constitucional de derecho. Y dentro de estas principales prerrogativas, bueno, pues la persona tiene que tener acceso a un juicio justo que implica el contar con una defensa técnica y adecuada, el que se le dé la oportunidad de ofrecer pruebas de descargo, el que tenga que ser el fiscal o ministerio público quien le acredite de forma objetiva que efectivamente fue quien realizó la conducta delictiva y que pues ahora sí que en el caso de tratarse de un comportamiento grave, que realmente la persona lo hizo con la deliberada intención de causar un daño a la comunidad. Esto evita la arbitrariedad, esto hace que el proceso judicial se lleve a cabo, por otra parte, respetando un principio básico también de los estados constitucionales de derecho, como es que siempre se actúe bajo el principio de presunción de inocencia. Ello implica pues una regla de trato procesal. Durante todo el juicio, la persona imputada, posteriormente acusada, debe ser tratada pues con respeto, no debe de ser prejuiciosamente juzgado o prejuzgado a través de medios de comunicación, tiene en consecuencia que resguardarse su identidad y solo hasta que se dicte una sentencia firme puede ser considerado ya como responsable del hecho. Esto y otros puntos pues son los que abordamos justamente en esta obra, que repito, está dirigida como manual
de trabajo para los jóvenes universitarios y el propósito principal pues es hacer una exposición didáctica, una exposición sencilla, pero de fácil lectura para todos los muchachos. Muy bien, doctor. Ahora hablando de las víctimas, ¿cuáles son los derechos en el sistema penal acusatorio? Claro que sí. Hay que decir que la víctima, que es quien sufre los efectos del delito, por décadas fue el sujeto olvidado. Sí. En México fue hasta la reforma constitucional del año 2000 cuando se incluye a nivel constitucional todo un apartado en el artículo 20 donde se resaltan derechos de la víctima. Con la reforma posterior del año 2008 se fortalece esa precisión de derechos que corresponden a la víctima y entre otras cosas se emite una ley general de derechos de las víctimas. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Primero, a ser parte del proceso. Segundo, a que se le garantice plenamente la reparación del daño ocasionado por el delito. Y esa reparación tiene que ser integral. No es solamente una cantidad de dinero, no es solamente devolverle aquello que materialmente le ha sido pues, afectado, sino que la reparación integral del daño implica que se le pueda atender si ha sido afectada en su salud, que se le brinde terapia, que se le dé atención de tipo psicológico, que se le pueda apoyar, por ejemplo, cuando se trata de personas extranjeras que han sido, digamos, en un caso particular, podría ser el caso de trata, donde son enganchadas, son engañadas, son traídas a un lugar diferente a donde ellas residen, entonces se les tiene que apoyar para ser repatriados, hay una ayuda consular, etcétera, etcétera. En el caso de algunas víctimas especialmente vulnerables, se les provee inclusive no solamente atención a su salud, sino resguardo para que no vuelvan a ser revictimizados. Se les tiene que informar acerca del desarrollo del proceso y se les tiene que admitir el derecho de poder impugnar las resoluciones cuando las mismas afectan su derecho básico a lograr justamente la reparación del daño sufrido por el delito. Entre otros son los derechos que hoy día la Ley General de Víctimas concede a favor de estas, el apartado C del artículo 20 constitucional y desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales a lo largo del artículo 109, donde consigna una serie de derechos fundamentales que sintéticamente acabamos de referir a favor de las víctimas del delito. Creemos que es algo muy positivo porque, repito, por décadas fue el sujeto olvidado. Empezaba el proceso y la víctima ya no tenía ahí participación, solamente era el Estado en contra de la persona procesada. Al final de cuentas, la víctima ni siquiera se enteraba en qué había quedado el proceso. Hoy día no, la víctima tiene que ser notificada de cuál es el resultado del proceso, tiene derecho de presentarse a las audiencias si así lo desea y tiene, por supuesto, derecho de ser atendida particularmente en cuanto a su integridad física, en cuanto a su salud, tanto, pues ahora sí que corporal y mental. Muchas gracias, doctor. Como mencionó, eso realmente es algo muy positivo y que lo conozcamos, o bueno, que lo estemos conociendo ahorita nosotros y también quienes nos están viendo en casa, pues también es algo muy bueno que conozcamos. Doctor, ¿puede platicarnos cuáles fueron los cambios que impactaron, ya sea positivo o negativamente, en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio? Claro que sí. Un cambio medular fue pues que ahora el proceso penal, el proceso judicial, se lleva bajo lo que se conoce como metodología de audiencias. Esto significa que para la toma de las principales decisiones tiene que ser a través de una audiencia pública y oral, donde, como decía al inicio de la entrevista, puede haber asistencia de ciudadanos para que ellos puedan, pues ahora sí que verificar que efectivamente el Estado está cumpliendo con su deber de realizar un proceso para aplicar la justicia. Desde luego que ahí quienes participan como operadores, hablo de los defensores, hablo del Ministerio Público, hablo de los jueces,
tienen que ser personas altamente capacitadas, porque en el caso de que cometan errores, pues va a ser algo muy visible, porque todo el mundo lo va a observar. Claro. Y no sería definitivamente algo aceptable. Esto podríamos decir que al inicio generó un tanto de controversia, porque algunos abogados decían, oye, pero es que nos vamos a tener que capacitar en nuevas técnicas de litigación, en nuevas formas para poder participar en estas audiencias públicas y orales. ¿Y quién nos va a pagar esa capacitación? Eran una de las problemáticas que se enfrentaron. Desde luego que también la construcción de los espacios adecuados, porque las audiencias, al ser públicas y orales, no podían desarrollarse en los espacios físicos que antes servían para que recibieran los juzgados tradicionales, donde era propiamente una oficina con un escritorio y sillas. Hoy día no, porque tiene que haber una especie de auditorio, un salón, una sala de audiencias, donde al menos se tiene que garantizar el espacio para la presencia entre 20 y 30 personas de la ciudadanía. No es necesario que estén presentes, es una opción, pero este es uno de los cambios donde hay un estrado, donde está pues el juez que va a juzgar, hay unas mesas de trabajo donde se sitúan tanto el Ministerio Público, la víctima y por la otra parte el defensor y el acusado, y todo esto genera un cambio, en mi opinión, positivo. La audiencia se está videograbando para que en el caso de que exista una controversia y la promoción de un recurso, pues la autoridad que le toca justamente atender el recurso de apelación tenga el video completo donde puede mirar el desarrollo de la audiencia. No es lo mismo analizar un caso leyendo un expediente fríamente compuesto solo de letras que vivirlo a través del desarrollo de una audiencia donde ésta se puede, digamos, registrar a través de ese video que cuenta con imagen y audio, y de esta forma pues es lo más cercano a la realidad que la segunda instancia que le toca revisar puede verificar qué fue lo que verdaderamente pasó, y esto siempre encaminado a lograr una justicia pues más completa en favor de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ya es momento de irnos a nuestro segundo corte, pero ya estuvimos adentrándonos en otro nuevo tema, que es el sistema penal. Ahora vamos a irnos a corte, invitando a la audiencia que se quede con nosotros, porque al regresar vamos a tocar otros puntos acerca de sus aportes como investigador. También antes de irnos a corte, invitamos a nuestra audiencia que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos presentes en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube. Y en todas ellas nos encuentra con el mismo nombre de usuario, Tu Canal Universitario. Quédense con nosotros que seguimos aquí en Crónica Universitaria. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. Ya estamos de vuelta aquí en Crónica Universitaria y les recuerdo que seguimos en entrevista con el investigador invitado para el día de hoy, el doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, con quien vamos a continuar esta emisión. Doctor, en cuanto a su capítulo del libro titulado Actuación del policía conforme al debido proceso, sí protección a víctimas, no impunidad, ¿qué actuación debe tomar un policía frente a un proceso penal? Claro que sí. Bien, cuando se genera la reforma del año 2008, se admitió como realidad que el policía era, a decir de algunos expositores, el eslabón débil.
era necesario cambiarle toda la perspectiva, particularmente de tipo cultural, para poder ser el adecuado operador en el nuevo sistema de justicia. Un policía, al momento de llevar a cabo, por ejemplo, una detención, tiene que informarle todos sus derechos a la persona detenida, entre otros, a guardar silencio, a hacerle saber que cualquier información que el ciudadano diga al ser detenido puede ser pues posteriormente utilizada en su contra. El policía también le debe informar al ciudadano detenido o al ciudadano con respecto del cual participa en una aprehensión que tiene derecho a un defensor. Debe de conducirlo inmediatamente ante el Ministerio Público para que éste con la misma prontitud lo ponga a disposición de un juez. El policía tiene que ser un profesional en el desarrollo de su actividad, alguien diligente. Muchos policías participan como primer respondiente cuando ocurre un hecho, digamos, hay una persona que está tirada en el piso, aparentemente ha perdido la vida, probablemente por una causa provocada por un tercero. Cuando llega el policía tiene que ser alguien muy diligente. Lo primero que tiene que hacer es aislar la zona para evitar que curiosos, para evitar que terceras personas que intervengan puedan destruir algunos indicios que ahí quedan y que pueden servir para el esclarecimiento de los hechos, que es justamente el objeto del proceso. Ese policía tiene que estar entonces debidamente capacitado para el tratamiento de la zona donde ocurrió el hecho probablemente delictivo. Ese policía tiene que tener, por otra parte, una habilitación adecuada para proceder, en caso de ser necesario, al levantamiento de esos indicios, aun cuando estamos hablando de un primer respondiente que puede ser un policía estatal preventivo, por ejemplo, pero puede ser que el hecho haya ocurrido al aire libre, digamos, en un terreno que es incluso de terracería o que es de tierra, pensémoslo así, pongámoslo así para una mejor precisión, y amenaza con que va a llover. Entonces no puede dejar ahí posibles indicios que se encuentran esperando a que llegue un perito especializado. Él tendrá que proceder al resguardo, al levantamiento, al embalaje de todos aquellos objetos que ahí se pueden encontrar, que podría ser, por ejemplo, una colilla de cigarros, que podría ser a lo mejor un vaso de unicel que puede tener residuos de saliva, donde podríamos encontrar ADN de un posible participante, a lo mejor un arma que se encuentra ahí tirada, una navaja, podría ser un cuchillo, podría ser un objeto contundente como una piedra que tiene aparentemente residuos de sangre, puede ser un tubo. Todo el tratamiento de todos estos objetos requiere de una habilitación técnica adecuada. El nuevo policía tiene que tener una información y una capacitación para el tratamiento adecuado de esos objetos. No puede tratarlos descuidadamente porque los podría echar a perder. A la vez, no puede realizar un trato indebido para una persona cuando es detenida o cuando se trata de la víctima que todavía está presente en el lugar de los hechos. Al igual, tiene que tener un trato respetuoso, un trato digno, no la puede revictimizar con una actitud grosera o con una actitud inapropiada de acuerdo a las circunstancias de vulnerabilidad que en ese momento la víctima tiene. Todo esto implica ese cambio, por eso decía, un cambio cultural, un cambio de perspectiva, un cambio profesional de los nuevos policías, que es en lo que se ha estado trabajando mucho. Claro, doctor. Hace rato pues mencionaba lo que debe de hacer un policía, ¿verdad? Cómo debe de actuar. Pero ¿qué tan común es en nuestro país que haya impunidad por falta de experiencia de los policías? Uno de los temas que más genera controversia es, por ejemplo, el momento de la detención de la persona y el tiempo en que es puesto a disposición del Ministerio Público. La Constitución establece que debe ser inmediatamente.
Entendamos que en cada caso particular tendría que analizarse las circunstancias. ¿En qué lugar se llevó a cabo la detención? ¿Cuánta distancia existe entre ese lugar y aquel donde se encuentra el Ministerio Público? ¿Cuáles fueron las circunstancias ambientales? ¿Era un día de lluvia? ¿El lugar donde se hizo la detención había la carretera adecuada, o por el contrario era un lugar de terracería donde pudo haberse atascado la patrulla tal vez en algún lugar con fango? O por el contrario era un lugar lejano, tal vez en una zona rural, y tuvo que trasladarse el policía hasta llegar a la ciudad. Ese tipo de aspectos tienen que ser analizados. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que una persona, por ejemplo, es detenida a las 9 de la mañana y es puesta a disposición a las 5 de la tarde ante el Ministerio Público, pues eso genera la suspicacia de un posible abuso de poder. Por ello, el nuevo policía tiene que tener presente este tipo de circunstancias y cumplir con el parámetro que establece la Constitución de poner a disposición del Ministerio Público a la persona detenida lo antes posible. ¿Para qué se hace esto? Para evitar un trato inapropiado, un trato inadecuado. El solo hecho de que a la persona se le ande paseando, como se dice coloquialmente, es decir, puede ser una forma de intimidarlo, una forma de coaccionarlo, una forma de agredirlo, y eso se debe evitar. Además, es importante lo que decía también hace unos momentos, que el policía tiene que tener el conocimiento de los derechos básicos que tiene la persona detenida para respetar su dignidad. Este tipo de aspectos son muy importantes. En el pasado, por ejemplo, muchos policías echaron a perder evidencias porque las obtuvieron con violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, en un domicilio había un registro de determinado evento que constaba en un video, se encontraba ahí en un DVD, en un CD o en un cassette de aquellos que habían tipo VHS, algo así, ¿verdad? Y en este caso, el policía, en lugar de solicitar una orden de cateo para poder ingresar al domicilio, se le hacía fácil ir y meterse por la ventana, meterse furtivamente, obtener ese objeto o andar inspeccionando el lugar, pero sin orden judicial, y al encontrar ahí determinados objetos que le parecían importantes, se lo llevaba consigo. Pues todos esos objetos, aun cuando efectivamente tuvieran el registro de algo comprometedor en contra del procesado, ya no iban a servir de nada porque ya los había echado a perder al momento de no haber sido suficientemente diligente y observar las reglas procesales y constitucionales que debe seguir, que en este caso es, ante todo, una autorización judicial que conocemos como orden de cateo. No se puede detener a una persona si no está dentro de los supuestos que marca también la propia Constitución, como es encontrarse exactamente en el momento de estar cometiendo el hecho delictivo o inmediatamente después. Si no se está en esas circunstancias, el policía no puede detener a la persona. Si lo hace, está violando su derecho fundamental de libertad. Esa persona se le va a otorgar la libertad, no se le va a poder seguir en ese momento del proceso, y además el policía cometió un delito, abuso de autoridad. Claro. Por eso es importante que se tenga policías debidamente habilitados, debidamente capacitados, porque como decía, al inicio de esta reforma se estimaba que era como el eslabón débil, porque había una percepción ciudadana de que el policía en México cometía muchos abusos. De que sí ha habido cambios, sí lo ha habido. Sí ha habido cambios, sí, nuestros policías ya actúan de una forma mucho más responsable. De que todavía hay casos que a veces vemos a través de redes, de que hay policías que todavía se portan de forma agresiva, pues sí, son todavía oportunidades en las que se tiene que trabajar por parte del Estado mexicano, pero de que ha habido un avance, estimamos que sí. Excelente, eso es muy bueno escucharlo. Doctor, ya estamos por finalizar el programa. No sé si quiere agregar algo de los temas tratados o simplemente unas palabras como consejo o despedida para nuestra audiencia. Claro que sí. Pues ante todo, mi gratitud por la invitación a este programa, que me parece muy importante. La oportunidad para que nos dedicamos a la academia podamos, pues ahora sí que
emitir un mensaje sobre todo para la comunidad universitaria, nuestros jóvenes estudiantes. Creo que hoy día el ámbito laboral es muy competitivo, pero el que una persona sea dedicado, sea organizado, siempre va a tener una retribución en el sentido positivo, es decir, siempre va a haber una oportunidad laboral para los buenos elementos. Creo yo que en este caso, y sería el mensaje que me gustaría en este caso emitir para nuestros estudiantes, siempre ser dedicados, ser responsables, siempre va a tener su recompensa. No hay que creer eso de que dicen que lo que importa es solamente que salgas y al final que como quiera consigues un empleo, que por alguna recomendación, ese tipo de circunstancias. No es cierto. A lo mejor si hay por ahí alguien que consiga el trabajo por una recomendación, pero no se va a poder sostener. Lo que nos puede sostener en un empleo es nuestra propia capacidad, nuestra propia competencia, y eso se logra empezando por ser un buen estudiante. Muchas gracias, doctor. Para nosotros es un placer contar con su presencia aquí en Crónica Universitaria. Tiene las puertas abiertas para volver a exponer ahora sí que algún proyecto que esté en camino, que esté por ahí a futuro. Puede venir a hacerlo cuando guste. También algunos de sus compañeros de la facultad también tienen las puertas abiertas para venir a exponer sus proyectos aquí a Crónica Universitaria. Muchísimas gracias, muy amable. También, pues antes de irnos, damos las gracias a nuestro público que se quedó con nosotros hasta este momento, invitándole a la siguiente emisión de Crónica Universitaria. Que siga teniendo una excelente tarde.